Ya lo dijo mi amigo Scalabrini Ortiz para demostrar que la economía es una cosa fácil. Si preguntás y no entendés la respuesta, volvé a preguntar. Si no entendés, es que te están jodiendo. ¿Está claro? Bueno, entonces les decía, muy bienvenidas y bienvenidos a este encuentro, nuestro quinto encuentro, en que recibimos la presencia de Alfredo Calcaño, que bueno, no es la primera vez que viene a conversar con nosotros y nosotras este taller. Realmente estamos súper agradecidos y bueno, y muy contentos también de contar con su colaboración siempre tan generosa y tan productiva, ¿no? Porque nos ayuda a pensar tantos temas que nos interesan, como en el día de hoy, que vamos a trabajar específicamente dentro de lo que llamamos la hegemonía neoliberal, específicamente la etapa de la convertibilidad, ¿sí? Bueno, y les cuento un poco sobre Alfredo Calcaño, por si no lo conocen. Él es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de París I. Trabajó en la función pública argentina entre 1984 y el 89. Fue asesor de gabinete en la Secretaría de Planificación de la Nación, en la Subsecretaría de Política Económica del Ministerio de Economía y en la Presidencia del Banco Central, e investigador del Centro de Economía Internacional. Fue funcionario internacional, además, en las Naciones Unidas, primero en la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, entre 1989 y el 2003. Y luego en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo, entre el 2003 y el 2017. Como jefe de la rama de Macroeconomía y Políticas de Desarrollo, coordinó la publicación del informe sobre el comercio y el desarrollo de esta Conferencia de las Naciones Unidas que recién mencioné. Él tiene una vasta experiencia docente, hoy es profesor en la Universidad Nacional de Quilmes y entre numerosos trabajos es coautor de 2 libros, uno justamente El Universo Neoliberal y el otro El Manual del Estado, ¿no? Que es un libro que él hoy trajo unos ejemplares para vender. Y bueno, como una manera de colaborar con este espacio, con este taller de historia económica, porque bueno, él va a donar la recaudación de esa venta para el funcionamiento de nuestro taller, cosa que bueno, agradecemos especialmente, ¿no? Ese libro, El Manual del Estado, es un libro que escribió junto a su padre, Alfredo Calcaño, y a su hermano, Eric Calcaño. Y bueno, justamente a ellos tres, no sé si saben, pero pueden seguirlos diariamente en un programa de radio que hacen en AM740 Radio Rebelde todos los días de 11 a 12 de la mañana. Alfredo además lo pueden seguir en su blog, que es muy fácil, alfredocalcaño.com. Bueno, lo tienen escrito aquí además. Así que bueno, muchísimas gracias Alfredo, y ahora sí. Bueno, buenas noches. Vamos a seguir entonces con el tema de la economía argentina, su enfoque histórico en la etapa de la hegemonía neoliberal. Entiendo que ya empezaron a verse esta etapa que se inicia con la dictadura en el 76. Hay una etapa que no sería tal vez justo decir que era neoliberal, que es el gobierno de Alfonsín, pero que tampoco consiguió revertir lo que había ocurrido antes. Y nosotros estamos entonces ahora a partir del 89, en realidad, el momento en que asume Carlos Menem, viendo la siguiente etapa, que está marcada por la convertibilidad, ¿no? Es muy importante tener en cuenta el marco internacional en que esto ocurre, porque las condiciones externas fueron las que permitieron que existiera la convertibilidad. Tenemos a principios de la década del 90 las condiciones reunidas para un nuevo ciclo financiero mundial. O sea, hubo un primer ciclo de
fuertes flujos de capitales hacia países como la Argentina, hacia las economías emergentes, países en desarrollo, sobre todo de América Latina, que tuvo que ver con los petrodólares, ¿no? En el año 75, liberalización del sistema financiero internacional, crisis del sistema de Bretton Woods, el que tenía organizada la economía monetaria, financiera internacional de posguerra. Bueno, todo eso generó una primera oleada de capitales y de deuda hacia los países latinoamericanos y otros del tercer mundo, que se revierte con la crisis del 82. En la Argentina en realidad se revirtió antes, con la crisis del 80. En eso nos adelantamos. Y esto tiene que ver con lo que pasa afuera. O sea, no es que porque llegó Menem a la Argentina, Argentina se volvió atractivo y vinieron los capitales. No. Lo que pasó es que se reabsorbió la primera crisis de la deuda, que empezó en el 82, 83, ¿no? Se fue recomponiendo, podríamos decir, el sistema financiero internacional. Los bancos consiguieron salir airosos de una crisis que podría haberlos arrastrado a los bancos internacionales, y lo que tenemos a partir de 1990 es una política monetaria expansiva en los países centrales. O sea, allá hubo una crisis de las asociaciones de ahorro y préstamo en Estados Unidos, que cerraron un montón, un tercio de las 3.200 que existía en 1986 cerraron en ese momento. Entonces, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, tuvo una política monetaria expansiva para sostener el sistema financiero. También hubo una crisis del sistema de cambios europeo, se pinchó la burbuja financiera e inmobiliaria de Japón en el 89-90, y todo eso motivó que los bancos centrales de los países más desarrollados inyectaran plata en sus economías. Y esa plata, en cierto modo, sobraba en esas economías porque estaban en recesión. Entonces, ¿qué hacen? Las reciclan al tercer mundo. Y entonces es uno de los factores que permitió la convertibilidad. Había crédito disponible afuera. Y al mismo tiempo, con el plan Brady, en cierto modo, se limpia la crisis de la deuda anterior, con nuevos prestatarios, con nuevos prestamistas. En vez de ser los bancos, pasan a ser fondos de inversión, fondos de pensión, inversiones institucionales diversos, o el ahorrista japonés, qué sé yo, pero no son ya los bancos internacionales los principales prestamistas. Estamos también en el momento de hegemonía de los Estados Unidos, ¿no? La caída del muro de Berlín, el mundo unipolar manejado por los Estados Unidos, colapso de la Unión Soviética, también el debilitamiento del proyecto socialdemócrata en Europa, ¿no? Es cuando se negocia en ese momento la Unión Europea, las reglas macroeconómicas muy liberales, muy de austeridad, que se conoce como el Acuerdo de Maastricht. Y también estamos en una época en donde de algún modo se institucionaliza un mundo más liberal, ¿no? Con la creación de la Organización Mundial de Comercio, ¿no? En el año 1994. Eso afuera. ¿Y qué pasaba adentro? Bueno, teníamos la herencia económica de la dictadura en la Argentina, deuda, recesión, inflación, que no fueron revertidas por el gobierno de Alfonsín. Trató con el Plan Austral, pero en realidad no pudo en buena medida por el peso enorme que significaba la deuda externa, que pesaba en la balanza de pagos y en las cuentas fiscales, y tuvimos los episodios hiperinflacionarios del año 89. Cuando asume Menem, recuerdan que se adelantó de diciembre a julio el cambio de gobierno. Cuando asume Menem, la verdad es que empezó mal, o sea, no conseguía manejar esa situación. Tuvimos primero
a Raffanelli, digamos, los ministros de Economía de Longiborn, después Herman González, pero no conseguía romper el mecanismo de la inflación acelerada, que era devaluación, inflación, emisión. O sea, no conseguíamos sostener el dólar, había devaluación, eso se repercutía inmediatamente en los precios, eso desbarajustaba los ingresos fiscales, obligaba al Banco Central a pagarle tasas de interés a los bancos, en fin, y eso emitía, y la emisión iba al dólar, y vuelta de rosca, dólar, devaluación, emisión. Hacia fines del 89, principios del 90, se hace el plan Bonex, ¿no? Un primer momento en donde se congelan, en cierto modo, los plazos fijos, se los reemplaza con un bono en dólares a 10 años. Y ya a partir del 90, antes de la convertibilidad, tenemos la gran oleada de privatizaciones en que sale, ¿no? De acá puse algunas: Administración General de Puertos, Aerolíneas, Agua y Energía, Caja Nacional de Ahorros y Seguros, Empresa Línea Marítima Argentina, Entel, Gas del Estado, Hidronor, PASAM, Polisur, SECBA, Somisa, Tandanor, YPF, o sea, servicios, pero también empresas industriales o de energía. Año 90 también empieza la apertura comercial, en donde se abre a las importaciones a través de eliminación de la restricción cuantitativa, pero también caída de reducción de los aranceles, ¿no? Y estábamos en una situación entonces en donde, por una parte, ya Menem había arrancado con su programa neoliberal en el aspecto privatizar y abrir, y había una fuerte demanda social de estabilización, ¿no? Se estaba conviviendo con una inflación sumamente elevada. Es ahí en donde llega el ministro de Relaciones Exteriores, que Domingo Cavallo pasa al Ministerio de Economía a principios del año 91 y lanza, con la ley de convertibilidad de fines de marzo, creo que es el 27 de marzo del 91, establece un nuevo esquema económico, macroeconómico, ¿no? Que es, a partir del 1 de abril del 91, el tipo de cambio queda fijo por ley. Eran 10.000 australes igual $1. Después 10.000 australes se convirtieron en un peso. Eliminó esa misma ley elimina las indexaciones, establece que la base monetaria, es decir, el principal pasivo del Banco Central, ¿no? Que los billetes es base monetaria, pero también los depósitos de los bancos en el Banco Central, eso también es base monetaria. Esa base monetaria, decía, tenía que estar respaldada por las reservas, o sea que las reservas internacionales del Banco Central. Es decir, que en el activo del Banco Central, uno de los ítems, están las reservas. Ese activo del Banco Central tenía que ser suficiente para cubrir el pasivo específicamente del Banco Central, constituido por la base monetaria. Y entonces ahí el discurso era: todos los pesos están respaldados por dólares. Ese era el eslogan, ¿no? Tenemos el respaldo, ¿no? Y entonces, si es que alguien quiere convertir sus pesos en dólares, tenemos los dólares en el Banco Central, porque tenemos el respaldo de las reservas internacionales. De cierto modo, un peso igual a $1. Si vos querés dólar, tenés dólar; si querés peso, tenés peso. Convertibilidad. El Banco Central funcionaba como una caja de conversión. Y de hecho, solamente podía entonces emitir base monetaria si recibía reservas. Entonces, un poco como Carlos Pellegrini en 1891, un siglo antes, ¿no? Si venía oro o divisas convertibles, se pasaba a pesos. Si venía el peso para convertirse, entonces se le entregaba
oro o divisa convertible, en este caso dólar, ¿no? Esto era de ahí el nombre, la convertibilidad, el modelo de la convertibilidad. En la práctica había una trampita porque en las reservas internacionales se podía contabilizar 20%, después se contabilizaba hasta 33% de las reservas que no eran divisas, ni oro, ni derechos especiales de giro. Eran títulos públicos argentinos denominados en dólares. Lo que no es una reserva internacional, porque la reserva internacional, por definición, es un activo sobre el exterior. Y en este caso es un activo sobre el Estado. Pero como estaba en dólares, se pintaba de verde y decía, es lo mismo. Era una flexibilidad que se daba el ministro Cavallo para, en caso de tener que emitir, que el Banco Central emitiera, tenía ahí, bueno, hasta un tercio puedo emitir, y todo el mundo va a pensar que se respeta la cantidad de base monetaria, está cubierta por las reservas. Sistema bimonetario, se acepta legalmente contratos y pagos en pesos o dólares indistintamente. Se hace una nueva carta orgánica del Banco Central donde se dice el objetivo del Banco Central es que no haya inflación. Único, ¿no? Porque lo que hay en otras cartas orgánicas como la actual es que a la estabilidad monetaria también se le agregan otros objetivos del Banco Central, como por ejemplo luchar contra el desempleo, un desarrollo con inclusión, crecimiento económico. Bueno, ahí nada. Lo único que tiene que hacer el Banco Central es que no haya inflación. Pero también la nueva Carta Orgánica le limitaba la posibilidad de dar crédito al sistema bancario y al Tesoro Nacional. Apertura a capitales externos, también acá hay una de las cosas, de las herencias más pesadas que nos ha dejado la convertibilidad son los tratados bilaterales de inversión, por el cual Argentina es el país que más casos tiene en el CIADI, el Tribunal del Banco Mundial, en donde debido a esos tratados cualquier inversor internacional puede hacerle un caso a la Argentina y recibir indemnizaciones millonarias con el argumento de que la política económica le hace perder plata o le hace ganar menos plata, en fin. Bueno, todo eso viene de esta época de la convertibilidad. También es de esta época la reforma previsional, la ley del 93, empieza a funcionar en el 94, en donde se pasa del sistema público de reparto a un sistema predominantemente privado de capitalización, las famosas AFP. Esta es la inflación. Y fíjense que acá tenemos de 0 a 300, en realidad de menos 50 a más 300 y acá de menos 5 a más 30. O sea, las curvas son similares. Bueno, acá empecé un poco después, ¿no? Acá estamos todavía en la hiperinflación del 89, acá empecé en abril del 90. Pero para que ustedes vean qué es lo que significó la convertibilidad en términos de desinflación. O sea, realmente fue impresionante. Eso hay que admitir que esto fue muy impresionante, porque fíjense lo que es casi 200% de inflación mensual. Eso sería julio del 89. Y bueno, con picos así inflacionarios, también casi de 100% en enero-febrero del 90, ¿no? Y luego un último sobresalto de 27% mensual justo antes del programa de la convertibilidad, ¿no? Entonces acá esto es, digamos, con lupa, viene a ser el mismo gráfico pero con lupa. Ven ustedes cómo a partir de la línea roja, que es abril del 91, cuando empieza la convertibilidad, cómo la inflación bajó a 5,5 y luego menos mensual. Y uno puede decir, bueno, notable, y realmente notable. Pero sin embargo,
5% de abril más lo que pasó en mayo, junio, etcétera, digamos 2, 3, 4, se van acumulando y eso traería consecuencias, porque a partir de este momento ya no hay más devaluación y toda inflación interna por encima de la de Estados Unidos significa que el peso se aprecia en términos reales, y cuando el precio se aprecia en términos reales es malo para las exportaciones y un subsidio, digamos, para las importaciones, por consiguiente es malo para todos los sectores transables de la Argentina, por ejemplo la industria. Entonces, primeros resultados de la convertibilidad, rápida desaceleración de la inflación con efectos virtuosos. ¿Por qué? Porque tenemos una remonetización. O sea, cuando la inflación bajó, era la demanda de moneda, digamos, la gente ya no le quemaba tener un peso en la mano o un austral todavía, podía guardarlo, ahorrarlo, depositarlo en el banco, había una mayor entonces demanda de moneda, reactivación económica, renace el crédito, empieza a haber crédito, sobre todo para el consumo, pero había entonces, después de muy fuerte inflación, un aumento de la demanda, aumento del salario real, del consumo y de la inversión. Y también una reducción del déficit fiscal. ¿Por qué? Porque con menos inflación y reactivación económica, la plata que le entraba al Estado primero era más por la reactivación económica, pero además no se depreciaba entre el momento en que había que pagar un impuesto y el momento en que se cobraba el impuesto, digamos. O sea, entre el impuesto devengado y el impuesto cobrado, que por ahí podía pasar un mes, bueno, en ese mes podías tener una inflación de 200%. Entonces, esa es otra razón por la cual mejoraron las cuentas fiscales. Ya no había esa erosión tan rápida de los impuestos en el proceso de cobro. Hasta ahí las partes buenas. ¿Qué es lo que tenemos también? Tuvimos una reestructuración productiva con expulsión de mano de obra. O sea, el cambio en las reglas del juego con esta apertura del comercio internacional y un tipo de cambio que empezaba a apreciarse, significó que las empresas trataron de ahorrar. ¿De qué manera? Echando gente, o sea, aumentando la productividad de los empleados y produciendo lo mismo con menos gente, o incluso más con menos gente. Y ahí es en donde tenemos un aumento del desempleo. La tasa de desempleo, fíjese que llega a 12%, un poco más en octubre del 94, y pasa a ser un nuevo piso. Nunca más perforó ese 12% hasta el kirchnerismo. Lo que les decía antes, el éxito desinflacionario no evitó la acumulación de un atraso cambiario, ¿no? Porque tuvimos entre abril y diciembre del 91, 21% de inflación. 5 más 4 más 21% de inflación, ¿no? En el 92, 17,5, 93, 7,4, 94, 3,9. Después se va a cero. Incluso 2001, si recuerdo bien, tenemos deflación, menos algo, menos 0,5, menos algo. Pero al final, entre marzo del 91 y diciembre del 94, el IPC sube 59%, sin devaluación. Por consiguiente, ¿qué pasa? La época del DM2. El argentino en el exterior con mucha plata, pero digamos con un peso muy fuerte, pero ese peso fuerte es una maldición para todo el sector transable, para la industria, para la agricultura, la cantidad de agricultores que estaban quebrados después de la convertibilidad y que vino a salvar Kirchner. Se quejan. Y por supuesto que se quejan, son mal agradecidos, pero tiene que ver con esto, el tipo de cambio, Las mujeres, ¿te acuerdas que se organizaron en el campo? Las mujeres se organizaron en el campo y defendían cuando nos iban a liquidar. Bueno, estos son
cosas, claro, que hay que tener la perspectiva histórica, ¿no? Ahora, ¿qué pasa entonces? Con ese tipo de cambio tenemos la cuenta corriente que era positiva en el 90, no solamente, digamos, por las devaluaciones, sino también porque las importaciones eran bajas, porque la economía estaba muy mal, ¿no? Un nivel de actividad bajo significa importaciones bajas, y eso permitía tener entonces en el año 90 un superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos de 4.500 millones de dólares, y pasamos a un déficit de 11.000 millones en el 94, que era 4% del producto. Y esto va a ser deficitario, digamos, la cuenta corriente es deficitaria hasta el año 2002. Y además de esto, entonces acá tenemos un problema de la cuenta externa y teníamos un problema en las cuentas fiscales. ¿Por qué? Por la reforma previsional. Porque cuando se pasa de un sistema de reparto donde el Estado paga jubilaciones y recibe contribuciones, ¿no? Todas las cotizaciones sociales del empleado y del empleador, ¿sí? Bueno, algún balance tiene entre pago e ingreso. Cuando se privatiza y se crean las AFJP, las contribuciones van a las AFJP, pero el Estado sigue pagando las jubilaciones. No se murieron todos los jubilados al día siguiente, había que seguir pagándole, y no eran las AFJP los que le pagaban, era el Estado. Entonces el Estado pagaba y no recibía, y ahí tuvo un agujero muy grande. Es un agujero muy grande que trataron de manejar, haciéndole a las provincias que el 15% de la coparticipación fuera para el Estado Nacional y no para las provincias. ¿Puedo hacer una pregunta? Decime. Eso que acabas de decir, ¿no estaba previsto, no estaba previsto eso, que el Estado tenía que seguir pagando la...? Digamos, era obvio, era evidente. Porque es un agujero bastante grande. Es uno de los elementos que va a condenar a la convertibilidad, que estaba condenada de todas maneras por otras razones, pero eso fue un factor que nunca pudieron realmente manejar. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que ahí puede haber habido también un error de cálculo. Es que como habían mejorado mucho los ingresos tributarios, incluso reduciendo evasión, o se produjo la economía en negro, no desapareció, pero hubo una mejora en la recaudación tributaria. Cavallo se le atribuye haber dicho, la verdad es que no estoy seguro si es que lo dijo, pero tenemos que esconderle la plata al Estado. O sea que ahora que tenemos una recaudación mejor, esto no tiene que ir a más gasto público. Entonces vamos a hacer que no le sobre plata al Estado, y con esta reforma no va a tener abundancia para gastar. Había un lado liberal atrás de la idea de esta reforma, por dos razones. Primero, para que el Estado no se engolosine y no use todos esos nuevos ingresos para gastar. Pero también porque esto entraba dentro de la lógica ideológica del neoliberalismo. En vez de que sea el Estado el que maneja las jubilaciones con una lógica de solidaridad entre generaciones y también eventualmente entre jubilados ricos y pobres, digamos, ¿no? Una lógica en donde la solidaridad está, por lo menos es posible, pasamos a la lógica del individualismo, en donde cada uno cotiza y recibe en función de lo que cotizó. Claro, en función de lo que cotizó, menos las comisiones que se tragaron las AFJP, menos las macanas que se mandaron las AFJP con las colocaciones, menos, ¿no? O sea, en realidad fue un fracaso a nivel mundial el esquema de capitalización. Tanto que en Chile están viendo cómo hacen para sacárselo de encima, que fueron ellos los primeros, ¿no? Pero en esta época, año 94, el Banco Mundial proponía, hagan esto. O sea, fue una
parte, digamos, de una oleada neoliberal muy fuerte, la que se materializó, por ejemplo, con esta reforma. Y lo notable es que el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que siempre dicen no tengan déficit, pero para esto sí. Para esto, claro. Fíjense lo que les decía antes, crecimiento con desempleo. En azul es la variación del producto y eso se lee en el eje izquierdo, ¿sí? O sea, ven ustedes desde el año 80 estamos entre menos 5, más 4, menos 7, año 85, después viene el plan austral, más 6, después fracasa el plan austral, menos 7 de nuevo en el 89, y acá aparte tenemos otra contracción en el año 90, pero más chica, ¿no? Pero menos 1, sería menos 1 y algo, y con la convertibilidad saltamos a 10 algo en el 81, 10, algo en el 82. No está mal. 83 todavía tenemos 6%, 84 también. 90. Perdón, 94, sí. 94, sí. Después acá tenemos la caída con el tequila, 95, ¿sí? Un nuevo rebote, 96-97, todavía un buen crecimiento en torno al 8%, y después ya se desbarranca todo, ¿no? Se desbarranca hasta el 2002. Pero fíjense ustedes cómo, a pesar de tener estos 4 años de crecimiento fuerte, los 4 primeros años de la convertibilidad, crecimiento fuerte del producto, ¿qué pasa con el desempleo? Subió, pero fíjense, a partir de la convertibilidad sube, ¿no? Acá esta línea es el inicio de la convertibilidad. ¿Y a cuánto sube? Y acá tenemos que ver en el eje derecho. Bueno, sube de alrededor del 7% hasta el 17% en el 95. Después va a llegar al 20% en el 2002. Pero ¿qué es lo que vemos acá? Es que la convertibilidad era un esquema que no creaba trabajo. Aún cuando la economía crecía. A diferencia de, acá tienen ustedes a partir del año 2003, también crecimientos en torno al 9%, varios años seguidos, y ahí sí cae el desempleo. O sea que hay algo distinto en el modo de funcionamiento de la economía entre este 10% y este 10%. Cuenta corriente de la balanza de pagos, tienen en azul miles de millones de dólares y en negro punteado como porcentaje del Producto Interior Bruto. De nuevo, durante la convertibilidad, déficit fuerte, ¿no? En torno al 4% del producto. Después de la convertibilidad, superávit. Sector público, acá tienen ustedes en azul el resultado primario. Ven que con la convertibilidad estuvo por arriba, por abajo de cero, pero no demasiado mal. Pero el resultado financiero, que es el verdadero resultado fiscal, ¿no? En donde acá, además de lo que pasa con las cuentas primarias, se agregan el pago de intereses. ¿Y qué pasa? El pago de intereses se fue muy para arriba. Entonces, tenemos un deterioro en las cuentas fiscales durante la convertibilidad a partir del año 93, o casualidad a partir de la reforma previsional. Ahora, estas dos cosas, déficit externo, déficit fiscal, son muy importantes porque la convertibilidad son muy importantes para la sustentabilidad de la convertibilidad, porque la convertibilidad no puede, en principio, no puede bancarse ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque si tengo déficit externo y empiezo a perder reservas, ¿qué pasa con la moneda?
¿no? La base monetaria en principio tiene que caer. Por lo menos es lo que decía Cavallo, ¿no? Si entran dólares aumentan los pesos, si se van los pesos se bajan los dólares, ¿no? Y tenemos una conversión, una cosa con la otra. Bien. Pero si tengo una salida constante de dólares, voy a tener un problema con el sistema bancario. Y al mismo tiempo, si tengo un déficit fiscal importante, no lo voy a poder financiar con emisión monetaria, porque solamente puedo emitir, el Banco Central solamente puede emitir si tengo más reservas, no para financiar al Estado. Para comprar reservas sí, para financiar al Estado no. Entonces, ninguna de las dos cosas era compatible con la convertibilidad. Pero la convertibilidad decía, bueno, de todos modos acá tengo un sistema de ajuste automático, como el de la caja de conversión. ¿Qué pasa? El Banco Central es pasivo. Si entran divisas, se emite base monetaria. Emisión de base monetaria significa que los bancos van a poder dar más crédito. Entonces, entran divisas, tengo expansión. Y si salen divisas, bueno, tengo disminución de la base monetaria, contracción del crédito, tendré contracción económica, recesión económica. Pero la recesión económica me va a equilibrar la balanza de pagos. Entonces tengo una especie de ajuste automático. En la teoría. Acá dividí, me fijé, entre abril de 91 y noviembre de 94, es decir, desde el principio de la convertibilidad hasta el mes antes del tequila, de la crisis en México, que repercutió muy fuertemente en la Argentina, que eso se verifica. Esto, ¿no? Lo que veíamos recién, este esquema teórico, caramba, sí funciona, fíjense. Entran reservas internacionales, aumenta la base monetaria en un monto equivalente, aumentan los préstamos y los depósitos bancarios en un monto equivalente. O sea que cuando entra dinero, se verifica el esquema teórico de la convertibilidad. ¿Qué pasa cuando salen los dólares? Y ahí la cosa cambia. Fíjense, caen las reservas internacionales, acá tomé hasta marzo, no hasta fin de abril, acá tomé hasta fin de marzo, porque después entra plata del Fondo Monetario Internacional y ya no es más ajuste automático. Acá estamos en la parte automática, ¿no? Supuestamente. ¿Caen reservas internacionales? ¿Cae la base monetaria? No. Curioso. ¿Cómo es esto? No se verificó la convertibilidad. Los depósitos bancarios también cayeron, ¿eh? Otra vez que no te entendí. Claro, las reservas internacionales disminuyen, 6.000 millones de dólares en cifra redonda, ¿sí? Entonces, de acuerdo con las reglas de la convertibilidad, ¿qué tiene que pasar con la base monetaria? ¿Los títulos? ¿El mismo porcentaje de la relación de los títulos? Bueno, jugaron un poco... No, pero igual, acá la base monetaria, eso es con todo. Pero, de todos modos, el punto es que tendría que ser equivalente una cosa con la otra. Y no lo fue. O sea, no cumplieron las reglas. No cumplieron las reglas, en el fondo. No podían cumplir con la regla. Porque, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió que los depósitos bancarios es lo que disminuyó y generó el dinero, digamos, para comprar dólares y bajar reservas. O sea, la causalidad vino de depósitos bancarios menos a reservas menos. Acá. Y no acá. No es que bajó la base monetaria para comprar dólares. O sea, eso es una cosa conceptual que yo no sé si Cavallo no entendió o se hizo el burro, porque le convenía establecer una equivalencia entre reservas y base monetaria. ¿Por qué? Porque podía decir hay una cantidad equivalente de reservas y de base monetaria, mientras que no podría haber dicho hay una equivalencia entre depósitos bancarios y reservas, porque hay muchos más depósitos que reservas.
Y entonces, cuando dice atrás de cada peso hay $1, sería falso. Pero el punto es, ¿qué es más relevante? ¿Qué es lo que supuestamente la gente puede querer convertir a dólar? ¿El billete que tiene en el bolsillo y que usa para comprar lechuga? ¿O la plata que ahorró en el plazo fijo? Es el ahorro. O sea, la decisión es en qué ahorro, en plazo fijo o me paso al dólar. No, voy a poner todos mis billetes en pesos, que es base monetaria, para cambiarlo a dólar. Y los bancos tampoco usan la base monetaria para cambiar a dólar. Entonces hubo un gran equívoco en la convertibilidad, en el discurso de la convertibilidad. Todos los pesos están respaldados con dólar. Hubo un gran equívoco mezclando base monetaria y masa monetaria. Depósitos bancarios es la masa monetaria. Jugaron con las palabras. No se estafaron. Y el punto, fíjense que también lo que se decía es que, bueno, pero si hay menos depósitos, entonces los bancos, para devolver los depósitos, van a cobrar los préstamos y van a quedar equilibrados. Tampoco es cierto. Los bancos no pueden de la noche a la mañana decirle a una empresa, mira, ¿sabes qué? No te renuevo el crédito. O, ¿sabes qué? Pagame. Adelantame el pago. ¿Qué sé yo? No sé. No es así. No es así porque los depósitos son más líquidos, de más corto plazo, que los créditos. Entonces, tampoco acá había un ajuste automático que se podía hacer. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Se me van los depósitos y están en problema los bancos porque tienen un problema de liquidez y está en problema el Banco Central porque se le van las reservas. Entonces, ¿qué es lo que se necesita en una situación así? Es que el Banco Central funcione como un prestamista en última instancia. Es decir, que vulnere la convertibilidad, las restricciones que le impone la convertibilidad. Y es lo que hace. Es lo que hace. Ahí se descubrió la falacia de la convertibilidad. No todos los precios estaban respaldados por las reservas. No hay ajuste monetario automático. No hay un ajuste automático como en el patrón oro teórico. Se va a redescuento y operaciones de pase. Modifican la carta orgánica del Banco Central para que el Banco Central pueda ir a auxiliar a los bancos. Y los bancos de repente se sentaban en los depósitos, no devolvían y el Banco Central se hacía el burro. Reducción de encajes para que los bancos pudieran devolver pesos y préstamos de organismos multilaterales, o sea, inyección de recursos del exterior. El Fondo Monetario Internacional llegó con plata y salvó la convertibilidad en ese momento. ¿Por qué? Porque de algún modo convenció a la gente de que parara la corrida, de que habían dólares, que no era necesario ir a cambiar todo. Entonces, de algún modo hubo ahí un impacto psicológico que salvó las papas. ¿Se dice? No, salvó las papas, bueno. En todo caso salvó el sistema. Pero el asunto es que como zafaron, no entendieron la crisis, no entendieron que la crisis demostraba que la convertibilidad era vulnerable. Y al revés, dijeron, miren, si zafamos de esta, zafamos de todas, ¿no? Y no se reconoció la contradicción inherente a la convertibilidad, que es un sistema que no puede convivir con desequilibrios prolongados, ni externo ni fiscal, y que además es muy complicado manejarlos simultáneamente. ¿Por qué? Porque si la economía crece, tengo déficit comercial; si la economía no crece, tengo déficit fiscal, ¿no? En el primer caso porque importo mucho, sobre todo con ese tipo de cambio tan atrasado, ¿no? Y ahí se me desbarajusta todo. Pierdo reservas, se contrae la economía y el sistema bancario revienta.
Y si la economía no crece, el déficit fiscal se agranda, porque tengo menos recursos tributarios y el Banco Central no puede financiar el déficit. Entonces ahí entro en un problema de qué manera zafo emitiendo deuda. O sea, la convertibilidad solamente se podía sostener con un endeudamiento externo creciente. Este es un elemento que no está suficientemente comprendido, creo yo, por nuestra profesión de economistas. La convertibilidad no podía funcionar, y una futura convertibilidad, si es que nos vuelven a meter en la misma, no puede funcionar, salvo si tenemos la posibilidad de endeudarnos ad eternum y que nadie nos pida que paguemos esa plata, y que sea una bola de nieve, pero que se quede arriba de la montaña. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, emitir deuda. Y lo otro que decían era, bueno, para que la convertibilidad pueda sustentarse, tengo que hacer reformas estructurales que me permitan ser competitivo sin devaluar. Entonces, si la convertibilidad me genera una rigidez, que no puedo corregir precios relativos a través de una devaluación, si pierde esa flexibilidad, entonces toda la economía tiene que ser flexible. Es lo que se dice, ¿no? Es la cola que sacude al perro, ¿no? O sea, en vez de que sea el perro que mueve la cola se queda fija y es el perro el que se tiene que mover. Es decir, toda la economía tenía que adaptarse a un tipo de cambio absurdo, absurdamente fuera de equilibrio. ¿Y de qué manera se iba a ajustar la economía? Bueno, esto es la parte de deuda. Fíjense ustedes, esto está en dólares corrientes, entonces no está, hay inflación adentro, si se quiere, no está comparado con el producto, por ejemplo, pero porque precisamente quería ver en valores absolutos en qué momento aumenta la deuda en la Argentina. En azul la deuda pública, en rojo la privada. Primero 77, 82. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Neoliberalismo. Segundo, acá está marcada la convertibilidad. 91, después no. Después sí, 2016, otra vez neoliberalismo. En cada caso, ¿no? Tenemos condiciones externas, acá son los petrodólares, pero políticas neoliberales. Condiciones externas, Plan Brady, políticas monetarias expansivas en los centros, qué sé yo, y convertibilidad. Y acá en realidad, sobre todo, hay abundancia de liquidez por las diversas crisis financieras de 2008 en el norte, pero también el hecho de que habíamos contenido la deuda durante todos esos años, y entonces la Argentina podía endeudarse. Pero entonces les decía, ¿qué es lo que podía hacer la convertibilidad para sostenerse, para durar? Una cosa era endeudarse y la otra era hacer las reformas para ser más flexibles. Y en particular, ¿quién tiene que ser flexibles? Los empresarios. Porque podrían esforzarse, innovar, invertir, romperse el marote, o lo que ganan reinvertirlo, ganar más a través de mejores salarios y mayor volumen de venta, y no a través de márgenes siempre más amplios. Pero no, lo que se les dio márgenes más amplios, porque se trató de reducir el costo laboral y se redujeron las contribuciones patronales, se redujeron de 33 a las 13, a 8, ¿no? Durante la convertibilidad. Pero, claro, sobre todo era
que el trabajo fuera más flexible. Convenciones colectivas de trabajo pueden modular la jornada laboral para flexibilizar el uso del tiempo de trabajo, disminuir el pago de horas extras, contratos de tiempo determinado, menores aportes a la seguridad social, periodo de prueba de 3 meses, prolongables hasta 1 año en las pymes, menor costo de despido y sin aportes patronales, reducción de la indemnización por despido. Esto es la primera tanda. Y la creación del monotributo, que muchas pymes tomaban a la gente. Pero eso es cuando fue el monotributo. En los 90, sí. ¿Los 90 de ahí? En los 90. Bueno, El monotributo bueno, ahí calza la entonces. precarización del trabajo. Otra forma más de precarización. Sigue vigente. Y esta es la llamada ley Banelco, ¿no? En el 2000. Entonces, también ampliación del periodo de pruebas para empleos nuevos con menores aportes y con despidos sin previsto ni indemnización, posibilidad de revisar convenios vigentes tomando como base la ley de contrato de trabajo y no el convenio anterior. Entran en la mira reducir las escalas salariales, extender la jornada laboral, repartir el periodo de vacaciones, reducir el valor de las horas extras, la aplicación de polifuncionalidad independientemente de la categoría del trabajador, posibilidad de negociar por empresa, esto vuelve todo el tiempo, ¿no? Aunque en ese entonces las categorías salariales no pueden ser inferiores a las del convenio de rama, y rebaja de cargas salariales en contratos a mayores de 45 años para otro lado. ¿Qué es lo que pasa también? Se extranjeriza la economía, en particular el sistema financiero. ¿Qué es lo que ocurre después del tequila? El gobierno dice, bueno, puesto que el Banco Central, no queremos que sea el Banco Central que funcione como prestamista en última instancia, lo hizo, pero va en contra de la lógica de la convertibilidad, vamos a tratar de hacer que cada banco tenga su propio prestamista en última instancia en el exterior. Entonces, bueno, cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y de la Ley de Entidades Financieras para una gran reestructuración del sistema financiero. Se contratan créditos con el BID del Banco Mundial y uso del dinero por venta de YPF, lo que quedaba, para crear el Fondo Fiduciario de Capitalización Bancaria, que reestructura bancos privados, y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, que privatiza 17 bancos provinciales. Favorecer a los bancos extranjeros, ¿no? Que se imaginaba que si había algún problema, ellos iban a entregar los dólares porque de la casa matriz evidentemente les iban a mandar los dólares. ¿Quién podía pensar lo contrario? Y fíjense que la banca extranjera existe en la Argentina desde el siglo XIX, pero tenía 20% de los depósitos, era más o menos lo habitual. Después del tequila pasa a tener 50% de los depósitos del sistema. Se hace un programa de pases contingentes con bancos extranjeros. En caso de necesidad vamos a poder traer dólares para bancar la convertibilidad, y se extranjeriza también numerosas empresas nacionales. Entre el 91 y el 2000 cambian de manos, de las 500 mayores empresas en la Argentina, cambian de manos casi 200, y de esas 112 eran de capital nacional, pasan a manos extranjeras. Este es un dato que saqué de un artículo de Marisa y La Roca. Y Claudio La Roca. Claudio La Roca. Hay una extranjerización acelerada de la economía, no solo por las privatizaciones, porque en las privatizaciones ya, por la forma en que se hicieron, se atraía capital extranjero, porque se decía, tiene que ser una empresa con experiencia en teléfonos, en gas, en agua, qué sé yo, en electricidad y demás. Bueno, pero las empresas privadas argentinas no tenían, porque hay una cooperativa, pero tenía que ser una empresa extranjera. Pero se hacía en el pliego licitatorio, también tenía en el pliego de la privatización,
tenía que tener un socio local. Bueno, en este momento los socios locales venden, ¿no? Después del tequila se extranjeriza la parte de privatizaciones que todavía estaban en manos locales, capital extranjero. Pero además hay una cantidad de empresas industriales y de todo tipo que son compradas por capital extranjero, de empresas privadas de capital nacional, que son compradas por el extranjero. Fíjense la composición del sistema financiero en el 88 y en el 94. Digamos, acá es donde tenemos mejor dicho, entre el 88 y el 2001, ¿no? Acá en el noviembre del 94, justo antes del tequila, ¿no? Pero entonces 88 es antes de la convertibilidad y teníamos 36 bancos públicos. En el momento antes del tequila todavía 33, después del tequila 13. ¿Sí? Bancos privados de capital nacional 106, 104, 34. Bancos extranjeros 33, 31, 39. Aumentan no muchos, porque en realidad no es que cada banco privado o público argentino que había era un banco extranjero nuevo, sino que absorbían y concentraban, ¿no? Pero con una concentración de los depósitos que llega al 50%, ¿no? Bueno, las compañías financieras prácticamente desaparecen, quedan 15 actualmente, cuando antes bueno, eran muchas más, cajas de crédito. 142 ahí. 142 en el 79, claro, porque mayo del 77 es antes de la reforma financiera, ¿no? Y ahí aumenta el número de compañías financieras porque hay muchas cajas de crédito que se convierten en compañías financieras, ¿no? Pero a partir de ahí para abajo, pum para abajo, y quedan algunas que son sobre todo son compañías financieras asociadas con automotrices extranjeras y que te dan un plan de financiamiento, qué sé yo. Sociedades de ahorro y préstamo a la vivienda también desaparecen, sociedades de crédito al consumo desaparecen, pero lo que les quería mostrar entonces es cómo se achica el sistema financiero y se extranjeriza. Y el sector público disminuye fuerte y el sector privado de capital nacional también disminuye fuerte. Y ahí disminuyen los bancos cooperativos, que era uno. Muchos bancos del interior que le prestaban a las pequeñas empresas o al productor agropecuario, todo eso tiende a desaparecer con la convertibilidad. Entonces, acá, ¿qué es lo que pasa? En un momento dado es que nunca nos olvidemos de el marco externo. La convertibilidad, les decía, funciona si tiene inyección constante de capitales del exterior. Año 1997, crisis en Tailandia, contagio en Asia, contagio en Rusia, en Brasil, en Turquía y en Argentina. Se corta el chorro de plata fácil. Cuando se corta el chorro, entonces pasamos a tener una situación de tensión con las reservas, hay que frenar la economía y ahí entramos entonces en la etapa descendente de la convertibilidad, ¿no? Acá lo que puse es desde Shakespeare, ¿no? Que el rey Claudius, el malvado rey de Hamlet, ¿no? El usurpador que mata al hermano para quedarse con el reino y con la mamá de Hamlet, dice las enfermedades desesperadas tienen remedios desesperados o no tienen ninguno en absoluto. ¿Y qué es lo que hace entonces el gobierno de la Rúa? Que trata de mantener la convertibilidad. Bueno, remedios desesperados. El blindaje, o sea, sin acceso al crédito del sector privado externo, el gobierno acude al Fondo Monetario, al Banco Mundial, al BID, al Reino de España, para armar un paquete crediticio de 20.000 millones de dólares.
a lo que se agrega un compromiso de bancos líderes, sí, nosotros también vamos a poner otro tanto, y eso iba a dar el blindaje de 40.000 millones, y con eso, qué bueno dar buenas noticias, y con esto zafamos. El problema es que los dólares que entraban salían. ¿Por qué? Porque ya estábamos en plena corrida. Salida de depósitos al dólar. Y entonces traigo dólares de afuera, se endeuda el Estado para que el sector privado saque dólares. El megacanje, teníamos vencimientos muy fuertes, entonces bueno, se patea para adelante, se posponen vencimientos que vencían 2001-2002, casi 8.000 millones, y se canjean bonos por 28.200 millones por una cantidad mayor de bonos, pero sobre todo con una tasa de interés implícita de 15%, o sea, una tasa de default. Ley de déficit cero. Con la ley de déficit cero se decía, por ley elimino el déficit fiscal. O sea, una ley del Congreso que dice que si, o sea, yo calculo lo que voy a tener como ingresos en los próximos 3 meses. Entonces ajusto los gastos a esos ingresos que yo calculé. Y si no me alcanzan los ingresos, bajo los gastos. Los bajo que todos, menos el pago de intereses. Y bajaron 13% en ese año, ¿no? Los sueldos, las jubilaciones, los gastos corrientes, los gastos de inversión, todo menos los intereses. ¿Y qué es lo que ocurrió en ese momento? Y ya estaba la economía en una recesión. Recorto el gasto público. ¿Qué pasa con la economía? Se ahonda la recesión. Eso es una ley económica. Y si se ahonda la recesión, disminuye los ingresos tributarios, que yo había calculado. Bueno, entonces ahora el cálculo está mal. Es una espiral descendente, exactamente. O sea que la medida que tomo yo para obtener el déficit cero, en realidad no obtiene el déficit cero porque aplasta todavía más la actividad económica y los ingresos fiscales. O sea, yo con una ley del Congreso no puedo derogar una ley de la economía. Y otras, como la ley de la gravedad, qué sé yo. Pero toda esta secuencia es del 2001. 2001, esto es a mediados del 2001. En ese momento, claro, el rey Claudio estaba como loco. El rey Domingo, Domingo era el sicario del rey. El rey ahí era de la Rúa. Uno de los malvados de Hamlet se llama Rosencrantz. No fui yo, fue Shakespeare. Entonces con la ley del déficit cero, el Fondo Monetario Internacional dice, bueno, te doy 8.000 millones extras, paquete de rescate del fondo de 21.000 millones en esa época. Hacen un nuevo canje, o sea, se dieron cuenta que en realidad pagar 15% sí era mucho, entonces hacen un nuevo canje para una parte de la deuda en dólares. Casi todo, en ese momento casi todo ya estaba en dólares, se dolarizaron muchos plazos fijos, muchos contratos, y al final es que bueno, que no se puede evitar, no se puede frenar la corrida de los depósitos, que se canjean en dólares. La recesión económica, para que tengan una idea, el tercer trimestre, ya veníamos mal desde 98, desde que la economía venía desacelerándose, contracción en el 99, contracción en el 2000, venía cayendo los 2 primeros trimestres del 2001, y el tercer trimestre respecto del segundo cae 5%.
el cuarto trimestre respecto al tercero cae 5%. El primer trimestre del 2002 respecto del último del 2001 cae otro 5%, que es la salida de la convertibilidad. Y después paró y rebotó. Pero la caída vertiginosa se produce durante la convertibilidad. Bueno, en esas condiciones el Fondo Monetario dice, caramba, no han cumplido con las metas fiscales, entonces te retengo el desembolso. Y ahí, bueno, ya es lo último. Ya es lo último, eso es a principios de diciembre. El Banco Mundial dice, si el Fondo Monetario no te presta, yo también retengo mi crédito, porque ahí, digamos, el Fondo Monetario es el que lleva la batuta. Si él presta, los demás prestan; si él no presta, los demás no prestan. Los demás quiere decir el Club de París, quiere decir el Banco Mundial, quiere decir el BID. Entonces, bueno, corralito, se establece una restricción a los retiros de depósitos para que no vayan a los dólares, pero uno podía moverlo de una cuenta a otra, podía pagar, digamos, con giros bancarios, pero con el corralón ya no, congelamiento de plazo fijo. En fin, sin endeudamiento continuo, y el endeudamiento continuo no existe, por lo menos no existe cuando se usa como se usó, no para aumentar la capacidad productiva, no para aumentar las exportaciones, no para tecnificar al país, digamos, y conseguir entonces que esa deuda genere las condiciones de su repago. No fue para eso. Gran parte se fugó. Bueno, en esos casos el endeudamiento continuo no existe. No es posible endeudarse para siempre. Entonces, como eso no existe, la convertibilidad tampoco podía mantenerse para siempre. El corralito, más que salvar la convertibilidad, termina de deteriorar la parte política, lo que podía quedar todavía como apoyo al gobierno, que acaba de perder unas elecciones de medio término, y bueno, tenemos el default, la devaluación, el final de la convertibilidad entre fines del 2001 y los primeros días del 2002. Así que esto es lo que tenía para decir desde la convertibilidad, pero leí algo que les quería compartir. O sea, me puse a ver, porque bueno, yo la convertibilidad la trabajé durante la convertibilidad, pero salieron algunas cosas nuevas y salió un libro de Gerchunov, Heyman y Jauri, se llama Medio siglo entre tormentas, que cubre del 48 al 2001. Y el último capítulo, el capítulo 11 de Pablo Gerchunov y Gonzalo de León, se llama La economía popular de mercado 30 años después. O sea, lo que yo les acabo de rememorar se llama economía popular de mercado. ¿De acuerdo? La convertibilidad, más que la convertibilidad, el menemismo económico más de la Rúa, lo llaman economía popular de mercado. Y dice, por ejemplo, este proceso intentó transformar la economía y la sociedad argentinas, modelando un nuevo patrón de desarrollo que diera satisfacción simultánea a las demandas de justicia social peronista y a un crecimiento sostenido en una economía abierta de mercado. O sea, la interpretación que dan hoy estos autores es que eso era un modelo, uno de cuyos objetivos principales era la justicia social. Y termina este artículo diciendo: 30 años después de que Menem emprendiera su marcha, pareciera que lo que queda son apenas ruinas de un proyecto socioeconómico que se extinguió. ¿Se extinguió realmente? ¿O los malestares sociales del presente, qué mal que estamos, o los malestares sociales del presente están fertilizando el suelo para que germine de nuevo, con sus particularidades, un reformismo de base popular? Gerchunov, no sé ustedes correctamente si me equivoco, pero creo que es el asesor económico de... No, Tifio.
Rodríguez Larreta. Pablo Garchunov, de origen radical, digamos, está dentro de Juntos por el Cambio. O sea que hay hoy, dentro de los moderados de Juntos por el Cambio, una nostalgia. Son mal llamados moderados. Claro, pero hoy hay una cuestión discursiva, la satisfacción simultánea y el asunto de la economía abierta del mercado. En los últimos gráficos que mostraste, porque subían todas las curvas, que el discurso que se le daba a la sociedad y que la gente repetía era: nos abrimos al mundo. Era, claro. Nos abrimos al mundo, pero nos tenemos que abrir al mundo. Eran esas frases. La gente que leía esto. Es que es una, digamos, toda economía, desde Singapur hasta Corea del Norte, todas las economías tienen una integración en el mundo. Lo que hay que preguntarse no es si tenemos que integrarnos o no al mundo, si tenemos que estar conectados de alguna manera, sino que cómo. ¿De qué? Los discursos para que la gente después vaya y vote. Bueno, fue lo que pasó en el 95. Bueno, en el 95 lo que también ocurrió es que había algo que mostrar, que era: no hay más inflación. Claro, pero ahí coincidía con lo que estábamos comentando del préstamo del Fondo Monetario. En el 95 estaban los créditos de vivienda. En el 95 todavía estábamos cerca de los 4 años de crecimiento rápido. El 95 fue un año malo porque fue el tequila y ahí hubo una recesión, pero venías de 4 años de crecimiento con desempleo, y con cierre de empresa, pero había algo que es valorable y que se valoraba mucho, que era que no había más inflación y que se decía: vamos a volver a la situación de crecimiento rápido, qué sé yo qué, y ahora sí vamos a tener, porque esto del tequila fue México que metió la pata y que nos pegó a nosotros, pero no es culpa nuestra y nuestro sistema funciona bien, vean qué bien que zafamos, qué sé yo. Por eso en el año 95, bueno, Menem ganó ampliamente. Incluso creo que se hablaba del tema del déficit primario, eso de exportaciones, es porque toda la deslocalización de la industria comienza a cambiar. Todo ese proceso dejamos nosotros de producir, empezamos a armar piezas, o sea, no el auto entero, sino comenzar a traer desde afuera, se empieza a situar a partir de ahí. Claro, eso es una menor integración nacional de los productos terminados. O sea que para producir un auto en el año 74, no sé si importabas algo, importabas 5 o 10%, prácticamente nada, y en ese momento importabas el 75%. Y venían los autos enteros, digamos, completos. Era así. Los Volkswagen venían completos en Brasil. Bueno. Dentro de lo que había sido el Mercosur, ¿no? Claro que el Mercosur se lanza en esta época. Bueno, no, ¿sí? ¿El 93 es? En el 93 entran en vigencia los convenios, por ejemplo, el régimen automotriz integrado con Brasil fundamentalmente, pero comienza en el 87. El acta. En el 87, Alfonsín Sarney, el acuerdo de Alfonsín Sarney y con Uruguay. Pero es más después se incorpora reclamativo, digamos, después se pone a andar fuerte. Pero no era que se tenía que exportar la misma cantidad que se importaba. Es que eran modelos que se construían acá y modelos allá y se intercambiaban. Hay un acuerdo específico de la que no hace funcionar así, porque en realidad ahí gana siempre Brasil, que sí tiene una integración del sector automotriz y la preservó, y Argentina, salvo en algunos modelos que tiene más contenido autopartista, pero si no es deficitaria. Lo que pasa es que como eso es un régimen común, aparecen como producidas localmente autopartes que vienen de Brasil.
es un régimen que tiene una cuenta extraña, tiene menos aranceles. Es algo que tampoco es totalmente rígido, o sea, depende también de la época, depende del tipo de cambio, depende de si tenés políticas industriales o no, porque tenés algunas líneas, qué sé yo, o algunas fábricas que tienen mayor integración nacional ahora. Toyota. Y algunos exportan a otras partes. Y, claro, y lo otro, porque, a ver, no creo que sea realista y tal vez ni siquiera deseable volver a tener un 90-95% de integración nacional, pero que sea más cerca de 50 o arriba del 50 y que se exporte. Ahí sí, digamos, es sustentable y te genera multiplicación interna. Todos los países importan una parte de los... Por eso, o sea, no es que tengamos que hacerlo todo nosotros, pero sí que haya más que lo que había en esa época y que entonces genere un arrastre a los proveedores locales, que difundan tecnología, que inviertan y que sea suficientemente competitivo como para poder exportar. Que habían no hay quebrado razón. todo, los autopartistas habían quebrado todo prácticamente. Ahora están rejuveneciendo un poquito. Alfredo, ¿cuál sería la reminiscencia que pretenden reflotar de esto, la derecha que tenemos hoy, digamos? Mirá. Porque es materialmente imposible, digamos, pero ¿en qué piensan? No sé. Hay una parte de la derecha que habla de la dolarización, que viene a ser un paso todavía más, convertibilidad plus. Otros hablan de las AFJP, tal vez les resulte más difícil tal cual, porque también se vio que no funcionó ni en Chile. Pero no te extrañe que entre como otro pilar. Entonces se achica lo que hay ahora y queda como el pilar público, y luego hay una contribución voluntaria o no tan voluntaria para completar la jubilación, y ahí tenés la pata capitalización. Siempre y cuando suba a la derecha. Sí, claro. Pero, o sea, es que es un excelente negocio financiero que le genera un poder, porque acumulan una cantidad de plata muy grande al recibir cotizaciones y pagar dentro de 30 años la jubilación. Entonces, esa acumulación de dinero es mucho poder, es ganancia económica, pero es poder de comprar acciones de empresas, de concentrar capital. Entonces, es algo que van a insistir. O sea, a ver, de repente, pienso en voz alta, de repente no es mala idea tener un aporte voluntario suplementario para mejorar una jubilación. Pero eso que lo haga el ANSES, que lo haga el Estado. ¿Para qué le vas a dar a los privados que se quedaban con un porcentaje elevado de las cotizaciones? Porque una cosa que no dije es que en el momento de 2001, creo que ya era, en donde ya la economía estaba barranca abajo, una de las medidas populares que hizo Cavallo fue reducir las contribuciones personales a las AFJP. Con lo cual, el 60% de lo que contribuías quedaba para la AFJP. No te quedaba nada vos. Porque habías bajado lo que contribuías, pero no bajó la comisión. Entonces, es un absurdo. Hacían colocaciones en el exterior, darían plata en todos lados. Bueno, lo otro que
van a tratar de hacer es liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es la plata que quedó de la que habían acumulado las CFJP. O sea, el Estado asumió un pasivo hacia los que habían contribuido en la CFJP reconociéndoles años de aporte, pero se quedó con el activo. Ahora, ese activo durante Macri, no sé si no se dividió por 2. No sé. Sí, pero más del 50%. Por ahí. Y ahora van a subir Y ahora van a decir, bueno, acá liquidamos. Le vendemos las acciones que hay de las empresas privadas, se las vendemos a las empresas privadas, o mal venderán bonos públicos. Con las joyas de la abuela. Claro, que es lo que queda, digamos. Pero volviendo un poco a lo más macro, digamos. El tema es, me parece, que la convertibilidad vino a solucionar el problema de la inflación, de una hiperinflación. Y ahora estamos con una inflación estructural que viene de varios años, que va creciendo y que está brillando el 100%. Por lo tanto, el discurso ese de la convertibilidad puede tener ahora cierta inserción en un sector importante de la población, porque puede ser pensado o puede ser vendido porque viene a parar la posibilidad de una hiperinflación. Por lo tanto, me parece que a nivel político tiene que haber, por ahí no hay respuestas a nivel político para esclarecer a la gente del daño de la convertibilidad, ¿cierto? No, y tenés toda la razón. Otra de las propuestas que se hicieron, que hizo el diputado Tetaz, era atarnos no al dólar sino que al real, pero es lo mismo. Claro, pero lo importante no sería lo que piensa Tetaz, sino lo que piensa pero es otro economista de los que se supone que podrían totalmente, mi ley se pide la dolarización. Lo que digo es que también tiene que haber, aparte de las medidas económicas concretas, que además de inflación no la están parando, pero tiene que haber medidas concretas para bajar el índice inflacionario. Eso puede ser ahora. Está bien, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Discúlpame, vos habías... Sí. Yo te quería hacer un comentario cuando planteabas que las leyes del Congreso no pueden ir en contra de las leyes económicas. Sí. Y hay un ejemplo claro que fue la ley de intangibilidad de los depósitos antes de la crisis. Más claro que eso, agua. Y me parece que tenemos que tener siempre presente los nombres de todos esos legisladores que pensaron eso. Bueno, ahí no es exactamente lo que yo decía de ley económica o ley del Parlamento. En este caso, la ley del Parlamento lo que hizo fue negarle un derecho al depositante, digamos, o sea, por ahí es una barrabasada económica, pero no es la negación de un mecanismo económico. Me explico la diferencia. O sea, perjudicó a gente que no pudo hacerse de sus depósitos. Le hizo confiar en que estaban respaldados. Les había macaneado antes diciéndole de que eso nunca va a ocurrir. Claro, uno también puede jugar con las palabras. La intangibilidad es que el dueño tampoco puede tocarlo. No, me parece que a lo que iba acá el compañero es que también hay algún proyecto, creo que el que más lo expresó fue Andrés Azaín, de un proyecto de shock para parar la inflación y que algunas de estas medidas se tomó en el... Bueno, ese es un debate que también he leído, que planteó Zayat, diciendo, bueno, no tenemos anclas. Claro. El problema es cuando, o sea, imaginémonos un auto, digamos, en donde tiene 4 frenos diferentes, ¿no? Y cada uno frena una rueda distinta.
vas a 120 y frenás con una sola rueda, puede haber un problema. Entonces, lo que me parece a mí es que, sobre todo en una situación como la actual, en donde Argentina no puede acceder a los dólares que quiere, no sería viable decir fijo el tipo de cambio. Freno con la rueda, en este caso la rueda delantera izquierda. La economía me va a hacer un trompo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener que frené el tipo de cambio, pero los precios siguieron aumentando, como pasó con la convertibilidad, que aumentaron 59% en los años siguientes. Voy a tener un problema entonces de balanza de pagos y voy a tener una devaluación catastrófica como la del 2002. O sea, ahí tengo el problema de que no está en este momento el tipo de cambio con un colchón así de que somos súper competitivos a 150 pesos el dólar. No estamos tampoco atrasados si uno mira una curva histórica. Estamos más o menos como en 2011 o como en diciembre de 2015. O sea, no estamos ni súper competitivos con ese dólar, ni tampoco súper no competitivos. Podríamos vivir con eso, pero no podríamos vivir con un dólar quieto ahí y una inflación que... Ahora, ¿por qué, de la ignorancia, por qué no se acompañó con el dólar oficial esa inflación? Hubo 12 meses donde quedó muy planchado el dólar. En el 2020 se devaluó un poco más que la inflación. En el 2021 se devaluó menos que la inflación. Y los primeros... Ahora se trata de acompañar. No, el problema es que ahora estás acompañando una inflación de 7% mensual. Entonces, el tema es que frenar con el tipo de cambio solo, no me parece que estemos en una situación de hacerlo así. Sí. Frenar con los salarios. Golpe, pero si vos venías frenando de a poquito. Bueno, ya no, digamos. O sea, podrías. O sea, lo que tenés ahora, me parece a mí, es o bien una propuesta de hacer un nuevo plan austral, tal vez lo que piensa Hussein, que sería no frenar con una sola cosa, frenar con varias. Porque si frenas con tarifas nada más, si te atrasan las tarifas tenés déficit fiscal, qué sé yo. Si frenas con los salarios, si te baja el poder de compra, vas a una recesión. Pero las tarifas igual, ¿por qué? O sea, yo entiendo que se congelaran en 2020, pero después, si vos aumentabas paulatinamente, no es como ahora que las tenés que llevar a un 60% y... Está bien, y van a seguir siendo moderadas. Exactamente, y siguen siendo moderadas. Siguen siendo moderadas. También depende cuáles, no por ahí para los que pierden totalmente los subsidios. Pero en todo caso, a lo que voy es, me parece difícil en este momento tener una política como la de la convertibilidad de decir freno con el dólar, o freno con los salarios, o freno con las tarifas. Pero por ahí podés frenar con todo al mismo tiempo. No, con todos los contratos, con contratos de actividad, con todo. Tendrías que frenar entonces, o sea, sería viable, no sé si... Y los productos de las empresas siguen aumentando. Y entonces tenés que frenar también con un acuerdo social y con las empresas, decir, bueno, congelamos, y ahí dice creo que por 6 meses, no sé, porque tampoco es por mucho más tiempo. Es como frenar porque lo que tenés ahora es una inercia. Claro, pero yo quiero hacer una pregunta, no soy economista, soy un ciudadano común. Y entonces yo veo que la inflación, sacando los 10 años de convertibilidad, siempre fue un problema. Antes fue un problema, cayó el gobierno, lo que yo te dije antes, cayó el gobierno, pues explotó por la hiperinflación, viene el caballo. Entonces, de vuelta tenemos el problema de la inflación. La pregunta mía como ciudadano común es si realmente hay un plan antiinflacionario o no existe, porque si no existe un plan antiinflacionario, yo no sé cuál tiene que ser. Estamos en el horno, porque vamos a seguir repitiendo las historias. O sea, yo pienso que hay un plan antiinflacionario, tal vez no del todo explicitado,
tal vez sería bueno que se explicitara, no sé, y que se completara con más cosas. Me parece que un plan antiinflacionario tiene que tener varios aspectos. Un aspecto sería el macroeconómico. O sea, en la actual situación de la Argentina no podés hacer cualquier cosa con la emisión monetaria, no podés hacer cualquier cosa con el déficit fiscal, ni con las tarifas, ni con la tasa de interés. O sea, porque hay una cierta tendencia de decir tasa de interés baja, muy negativa no importa, la emisión no hace daño porque no genera inflación, emitamos todo lo que sea útil para reactivar la economía y demás. En la actual situación de la Argentina yo creo que eso no sería bueno, porque la emisión se te va al dólar, el dólar o a la brecha o al dólar oficial, te pegan las reservas, se te pega, o directa o indirectamente te pegan las reservas, porque si la brecha es muy grande, los exportadores te retienen, los importadores se apuran, etc. Entonces, no estás en condiciones de tener una emisión descontrolada. Sí pienso que podrías tener una emisión orientada. Me explico. Firmaste con el Fondo Monetario que no podés emitir para financiar al Tesoro más que una cierta cantidad, un punto del producto, este año. Bien. No hay en ningún lado escrito con el fondo ni con nadie que no podés emitir por otras razones. El Banco Central le puede prestar al Estado una cierta cantidad, ok. Pero el Banco Central también puede emitir para acumular reservas. Lo está haciendo. El Banco Central también puede emitir para que los bancos presten a la producción. No lo está haciendo. Podría hacerlo. No está prohibido. No nos comprometimos a no emitir cierta cantidad. Podríamos emitir 25% del producto sin vulnerar lo que firmamos con el fondo, porque no dijimos nada al respecto. No nos conviene hacerlo, pero digo, no estamos limitados para que el Banco Central tenga una línea de redescuento producción, o redescuento vivienda, o redescuento exportación, a tasa de interés bonificada. Exactamente. Y al mismo tiempo no estamos en condiciones de tener una tasa de interés muy baja tampoco. Ni muy alta como la tenía Macri, que era positiva en 50% anual, ni negativa en un 40%, porque entonces no podés controlar al dólar. Entonces tenés que tener una tasa de mercado más o menos neutra, cerca de cero, tal vez un poquitín negativa o un poquitín positiva, pero al mismo tiempo tener líneas de crédito a tasa bonificada, subsidiada, para la producción, porque el problema que tenemos cuando pensamos en moneda y precios es que imaginamos una masa de moneda y un nivel general de precios, y no nos fijamos en la composición de esa masa de moneda, quién recibe esos créditos, a dónde va, para qué se usa. Porque si yo esa guita se la doy a un especulador que compra dólares, eso me va a subir el tipo de cambio y los precios, ya sé. Y así pasa. Y con el dólar soja es lo mismo. ¿Por qué? Porque los sojeros quieren dólares. Ok, si yo esa plata la destino a producción y la destino a agricultura familiar, a cooperativas, a distribución de alimentos, estoy combatiendo la inflación. Aumento la moneda, sí, pero con crédito productivo que me aumenta la oferta. Entonces, estoy combatiendo la inflación con más oferta, no con menos demanda, como sería bajar salarios. Entonces, necesitamos tener una política antiinflacionaria en donde la macroeconomía tenemos que tener un ordenamiento fiscal, dice en el presupuesto. Mucho boicote de las empresas, ¿no? Hay de empresas productivas. Entonces, por un lado tienes que tener la macroeconomía controlada. No se te puede disparar, no puedes tener un déficit de 15 puntos del producto.
no podés tener una tasa de interés muy negativa, no podés tener una emisión además descontrolada no solo en cantidad sino en orientación hacia los especuladores. Ok, macroeconomía es importante, pero no es todo. Además necesitas controlar o como quieras llamarlo, acuerdo social, negociaciones, conformadores de precios, pero no con ingenuidad. O sea, mirá, si me vas a remarcar, no vas a tener dólares para importar ni para girar divisas al exterior. Es una pelea, bueno, pero que es una pelea que se puede, pero que tenés que dar. Entonces, tenés que conseguir, al lado de la macro, tenés que tener una política de acuerdo social, acuerdo eventualmente con fuertes incentivos, positivos y negativos, garrote y zanahoria eventualmente, ¿no? Pero para que haya un acuerdo, vamos a recomponer el salario real en este plazo, ¿no? Para lo cual las empresas tienen que aceptar pagar mejores salarios sin repercutir en precios. Y pueden hacerlo. Sí, bueno. Pueden hacerlo porque si nos fijamos, la evolución de la distribución del ingreso funcional, ¿no? La parte que va a los asalariados, la parte que va a los cuentapropistas, la parte que va a las empresas, del excedente bruto de explotación. Vemos que en el año 2021 ese excedente bruto de explotación en términos reales creció un 25%. Mientras que los salarios, la parte de los salarios también creció 3%. No, creció eso. Porque no es nada más que el salario real, es el salario y el empleo. O sea, el salario por ahí cayó, por ahí tenés razón en ese sentido, pero como aumentó el empleo, la masa salarial, que es lo que estoy diciendo, aumentó poco, pero lo que quiere decir es que, porque ahí se dijo, bueno, la participación de los asalariados en el producto cayó, sí, cayó, pero no porque cayera la masa salarial, sino que porque creció poco, mientras que la ganancia de las empresas creció mucho. Bueno, pueden parte de esas ganancias mejorar los salarios. Entonces, tenemos macroeconomía, tenemos negociación social con el Estado, que tiene que tener un rol fuerte. Tenemos política de oferta posible, de meter más competencia, de que las alimenticias no puedan hacer cualquier cosa porque si no, no van a tener ventas. ¿Por qué? Porque vamos a tener, qué sé yo, mercados populares, acceso y simplificación de los sistemas de comercialización. Hay como muchas cosas que se pueden... ¿Perdón? Está intentando hacer eso. Bueno, hay que hacerlo en gran escala. Claro. Y si hay que tener una empresa pública de alimentos, ¿por qué no? Sí. Después, exportaciones, manejo de no perder dólares porque se subfacturan las exportaciones o se contrabandean, en fin. Y es muy importante la parte del sector externo, la parte de obtener dólares porque se exporta más o porque se sustituyen importaciones, y eventualmente si esos dólares vienen con gas licuado, con más petróleo, con más litio, qué sé yo, litio con valor agregado, ojalá, en fin, todo eso ayudaría también para combatir la inflación, porque generaría una masa de dólares suficiente como para romper la expectativa de la devaluación, porque acá hay mucho de inflación por expectativa. ¿Me cubro de qué? Si no vamos a devaluar, no, pero por las dudas. Entonces es la profecía autocumplida, ¿no? O sea, yo anticipo que voy a tener devaluación e inflación, entonces remarco precio, entonces tengo inflación, entonces el Banco Central tiene que ajustar más el tipo de cambio para no atrasar el peso, el dólar. Entonces me parece que hay elementos, porque las cosas que yo digo no las estoy inventando, de algún modo el gobierno está avanzando en estos frentes. Posiblemente lo que necesite sería
presentarlos todos juntos en algo que es, digamos, plan D, bueno, si quieren un plan, bueno, llamémoslo plan D. O sea, el gobierno de repente tiene que hacer un golpe de efecto, de decir, estamos tomando el toro por las astas, y si esto además viene de, o sea, porque tenemos que tener un andamiaje económico y político y social que sostenga un programa antiinflacionario, que sea un programa antiinflacionario dentro de un esquema de crecimiento y no de recesión. A partir de ahí, sí podrías llegar a decir, bueno, durante 6 meses vamos a congelar tal cosa. Tal cosa no, todo esto. No una sola cosa, no frenar con una rueda. Si frenamos, frenamos con todo, ¿no? Pienso que se puede ahí... falta colaboración de todo hay una parte que no vas a tener boicot, no colaboración. Está bien, pero lo que tenés que tener por lo pronto es liderazgo. O sea, eso si no lo hace el gobierno, no lo hace nadie. Ese liderazgo lo tenés que apoyar en actores. Algunos actores, uno podría decir, bueno, son propios, y estos están con nosotros. Otros estarán con vos si negociás de modo que estén con vos, o les das entre incentivos que te doy o te quito si no haces una política de precios consistente con lo que estamos negociando, y podés generar nuevos actores. Una de las cosas que no mencioné que hizo Menem fue eliminar la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carnes. Y si las volvemos a abrir, se pueden llamar Junta Nacional de Granos, Junta Nacional de Carnes, o se puede llamar YPF Agro Plus o Super, YPF Super, pero que intervenga en los mercados de comercio exterior. Estamos ahora con los puertos que cerraban las concesiones. ¿Por qué no los recuperamos? Hay una buena noticia, no me digas. En una ley de hoy se modificó a pedido de Pichilov que 15% del presupuesto que iba a esa parte sea para canalizar de nuevo el Magdalena. Bueno, eso es una buena noticia, evidentemente, pero digamos que sería factible un rol del Estado no solamente como organizador, coordinador, líder en una negociación, que tiene que hacerlo, sino que también como un Estado empresario o como un Estado con intervención directa en los mercados. No necesariamente como en el IAPI, digamos, no monopolizando el comercio exterior, pero como otro agente que puede intervenir, que le puede comprar a los chacareros y vender cuando estima conveniente y no cuando estimen conveniente los dueños de los silobolos. Entonces, es más competencia, no más monopolio en este caso. El Estado puede, por su acción indirecta o directa, aumentar la competencia. No somos capitalistas finalmente, bueno, somos capitalistas competitivos, y lo más socialdemócratas o socialistas posible, digamos, o sea, pero hay distintos tipos de capitalismo. Bueno, introduzcamos la competencia, que también funciona, por cierto, dentro de un socialismo de mercado, si no había en China. Así que no, pienso que hay elementos que se pueden usar para combatir la inflación y hacerlo de un modo que no sacrifique el futuro, porque la convertibilidad frenó la inflación y sacrificó el futuro. Por eso la inflación no es el único problema, porque la convertibilidad
convertibilidad, no hubo inflación, y el país estalló. Así es, exactamente. No, es un problema serio, pero que hay que encararlo sin distorsionar la economía de un modo que termine destrozando al país, porque también la convertibilidad requirió de la liquidación del patrimonio nacional para implantarse. Bueno, entonces tenemos que ver de qué manera combatimos la inflación sin usar una bomba atómica. Y para eso, bueno, posiblemente nuestra guía, más que la convertibilidad, sea la reducción en Chile, que bajó la inflación de fines de los 80 a fines de los 90, a grosso modo de 50% a 10 en una década. O sea, una desinflación sostenida, pero que preserve un crecimiento económico. Casi todos los países tienen baja inflación del de Sudamérica, creo. Sí, bueno, Venezuela. Venezuela ahora tiene de nuevo baja inflación, pero recurrió a algo parecido a la dolarización. Ahora creció la inflación en América Latina por la guerra, en fin, por la situación internacional, el precio de las también en Estados Unidos, en Europa. Y mucho, ¿eh? Mucho, para ellos mucho. Bueno, es como otro tiro, señor. Sí. Después que esté cansado. No, el asunto es que una cosa es hablar de la convertibilidad y otra cosa es arreglar la inflación. Para eso nos tenemos que quedar más rato. Me tienen que dar por lo menos 20 minutos. Un poco ambicioso y ambiciosa. La verdad que lo felicito. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.